Muchas gracias a mis compañeros. Como bien lo mencionaron hace un momento, esta es la sección El Universo y yo. En esta ocasión vamos a hablar de la meditación. Hablar de la meditación significa reducir velocidad. La mente, por su propia naturaleza, tiende a viajar a altas velocidades. Imaginemos lo siguiente. Imagínese usted que va en un auto conduciendo por una autopista a una X velocidad. Esto implica que va a tener cierta atención, cierto enfoque para evitar un accidente, viajar con seguridad. Pero si usted pisa el acelerador y acelera cada vez más, va a demandar mucho más atención estar al frente, pero va a perderse de muchos detalles. Es decir, cuando se viaja de una manera tranquila, pues los ojos tienen más posibilidad de abarcar más espacio sin enfocarse tanto hacia el frente. Y en la medida que vamos reduciendo y reduciendo velocidad, nos vamos a percatar que podemos observar más cosas. Obvio, sin distraernos. Hablar de conducir un auto no significa distraerse. Es solamente un ejemplo. Si usted detiene el coche, entonces va a poder apreciar con mucho más claridad lo que hay a su alrededor. Lo que sensiblemente dejamos escapar en la cotidianidad, porque estamos ocupados pensando en qué hacer, en qué hicimos, pero no nos detenemos en un presente, en un instante, en un momento. Este concepto nos permite entender que nos estamos desubicando, estamos desconectando nuestra naturaleza interna con la naturaleza externa. Pero bueno, ¿de dónde nace el concepto de meditación? La meditación tiene sus orígenes, se pierde en el tiempo, pero se estima que hace alrededor de 6.000 años. Los seres humanos se preocupaban entonces por comprender, pues, qué significa estar vivo o por qué estamos vivos, por qué tenemos que sufrir, por qué enfermamos. Se dieron a la tarea de investigar a través de generaciones por qué, las encuestas que seguramente usted y yo alguna vez nos hemos preguntado. Aunque no encontraron nada preciso, nada claro de por qué tenemos que nacer, morir, sufrir, sí encontraron formas de vivir en una forma más plena. Y encontraron que si nosotros aprendemos a disfrutar la vida sin intoxicaciones, pues entonces cambiarán muchos conceptos en nuestra vida. Vamos a ir profundizando cada vez más en el concepto para comprender que justamente la meditación es un estado interno que comienza por una relajación profunda y que vamos a ir viendo progresivamente cómo es que podemos ir abordando el tema de la relajación como antesala de la meditación. Porque finalmente la meditación nos va a poder dar el centro, nos va a poder conectar esa parte interna en la cual sirve como nuestra base de contacto para encontrar el equilibrio que necesitamos y responder a diversas situaciones de la vida. Hablar de meditación requiere más tiempo y tal vez no nos alcanzaría un programa entero para ahondar lo suficiente. Sin embargo, después de estos mensajes comerciales, vamos a ahondar un poquito más para que sea más comprensible. Estamos de regreso en nuestra sección El Universo y yo, y vamos a continuar con el tema de meditación. Retomemos. Meditación es uno de los elementos de la filosofía de nuestros antepasados hinduistas. Nuestros antepasados partían en este concepto filosófico en 8 elementos básicos, que es yama, niyama, pranayama, asanas, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. En este caso, dhyana son términos en sánscrito que nosotros interpretamos ahora como meditación. Como ustedes verán, es uno de los elementos. Si partimos desde un inicio, cuando hablamos del yama, el yama significa abstención. ¿Abstención de qué? Abstención de alimentarse con tóxicos en la cuestión física, evitando drogas, evitando algo que interfiera con nuestro sistema nervioso central. Después, la forma de pensar, evitar pensar mal, controlar nuestros pensamientos, mantener un pensamiento positivo, que se dice fácil, pero tiene un grado de complicidad, porque traemos una historia
que nos hace ver a veces la vida por influencias culturales de algo como realmente no es nuestra perspectiva. Después que nosotros analizamos los temas de abstención, podríamos decir cómo estoy respirando, cómo es mi respiración. La respiración tiene una influencia impresionante sobre nuestra forma de pensar. Si nosotros realmente pusiéramos atención, nos daríamos cuenta que si una persona se enoja, su ritmo respiratorio se altera. Es normalmente corto y rápido, lo que permite una falta de irrigación de oxígeno en el cerebro y nos turba, nos hace volver hacia esa parte instintiva y agresiva. Por eso es importante, como de los elementos del yoga, porque el yoga abarca todos estos conceptos, no solamente las posturas que nosotros conocemos, contempla la meditación como parte fundamental en un cambio de estado de ánimo, en un cambio en nuestro temperamento, en un cambio en nuestras emociones y de interpretación. Si yo tengo una oxigenación deficiente, es obvio que mi cerebro va a trabajar de una manera diferente. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro del cerebro que nos hace ver las cosas como son? Pues es muy sencillo. El cerebro está conectado a nuestros 5 sentidos. Y nuestros 5 sentidos van a traer información de lo que es el concepto del entorno, la vida, lo que nos hace ver algo con riesgo, con peligro, o con felicidad, o grato o no grato. Finalmente los sentidos juegan un papel muy importante en nuestra construcción del concepto de la vida, de lo que es bueno y es malo, que al final de cuentas son términos que nos ayudan a entender lo que nos conviene o no nos conviene, lo que nos hace sanos o enfermos, lo que nos hace ver las cosas grandes o pequeñas. Son proporciones, un esquema de dualidad que necesitamos para poder correlacionar cómo encajamos en el entorno, en la vida, en la naturaleza. Hay otros conceptos, las asanas, lo que nosotros conocemos como posturas de yoga actualmente, no son más que asanas, y es otro de los elementos del yoga, que conjuntado con la respiración, conjuntado con la alimentación, con nuestra forma de pensar, con todo eso que estamos analizando en este momento, nos va formando o más bien modulando nuestro temperamento físico y nuestro temperamento mental. Hay que recordar que se dice que nacemos con un temperamento, pero un carácter se forja. ¿Cómo se forja un carácter? Si no es enfrentándose a las propias circunstancias de la vida, pero bajo una perspectiva más realista, no tan distorsionada por los sentidos o por las cuestiones culturales o hereditarias. Los seres humanos estamos siempre con la influencia de nuestro entorno, en cómo está la naturaleza, cómo nos rodeamos en la naturaleza, tanto como con personas como cuestiones propias del entorno. Esto influye a que nosotros tengamos siempre en nuestra mente conceptos muy propios y muy personalizados de una misma circunstancia. Posiblemente esta es la razón por la que hay tanta discrepancia en las formas de pensar entre las culturas, porque cada uno tiene su experiencia, su forma de entender, su forma de vivir, y cada uno se apropia como un concepto único y realista de lo que ellos consideran que es lo correcto. Pero, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Es muy interesante, justamente de las filosofías de nuestros antepasados. Se dice por ahí que en realidad nada es bonito ni nada es feo. Un ejemplo de esto es, si no hubiera seres humanos sobre la Tierra, seguramente nos podemos imaginar un panorama con mucha vegetación, muchas flores, cascadas, ríos, montes, montañas altísimas, animales exóticos, todo en un equilibrio perfecto. Pero sin el juicio, sin la razón humana, no habría quien dijera si es bonito o es feo. Entonces podríamos decir, simplemente es. No es bonito ni feo porque no hay quien lo catalogue, no hay quien lo juzgue. Lo bonito y lo feo es una mera apreciación individual de cada persona, dependiendo de un estado de ánimo interno. Pero bueno, concretando el tema de meditación, vamos a ir profundizando cada vez más
en el concepto para comprender que justamente la meditación es un estado interno que comienza por una relajación profunda y que vamos a ir viendo progresivamente cómo es que podemos ir abordando el tema de la relajación como antesala de la meditación. Porque finalmente la meditación nos va a poder dar el centro, nos va a poder conectar esa parte interna en la cual sirve como nuestra base de contacto para encontrar el equilibrio que necesitamos y responder a diversas situaciones de la vida. Y en los siguientes programas vamos a ir viendo cómo podemos conectar nuestra parte física, mental y emocional, que es el objetivo principal de la meditación. Vamos a ir practicando algunos ejercicios, no se lo pierda porque va a ser de mucha utilidad, en los cuales nos va a poner en antesala de la meditación, que justamente, como lo acabo de comentar, se va a convertir en algún momento en meditación. Y ya lo sabe, no deje de sintonizarnos todos los martes de 9 a 10 de la noche y miércoles de 5 a 6 de la tarde en su programa Evolución 191, que seguramente seguirá siendo de su interés. Vamos a un corte y regresamos.